hermana y amiga, secretaria general Verde de Fútbol, autoridades del SICA, personal del SICA, que ha trabajado en la organización de este extraordinario día. A todos los jóvenes que han estado presentes, que han participado, que han cumplido, reivindicado, representado con sus argumentos, con sus capacidades, con sus inquietudes, todo el cuestionar de este proceso. Repito, ¿verdad? Ustedes son la esperanza de la integración. Porque en la medida que la integración tenga líderes a nivel de cada uno de los estados, de los países, de las naciones, del gobierno, de las sociedades, vamos a tener los verdaderos cambios que nosotros necesitamos. Quisiera agradecer en primer lugar la amable invitación que me ha cursado la secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana, la doctora y hermana Victoria Marina Vilés, con quien me honro compartir las tareas que nos corresponden como integrantes del Comité Permanente de Organismos Comunitarios del SICA, y que además de conformidad con nuestras atribuciones otorgadas por la reforma del protocolo de Tegucigalpa, compartimos con frecuencia actividades y espacios para contribuir y avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de la integración centroamericana, ahora llamada Ísmica Insular, ya que no solo somos los fundadores del sistema, sino ahora forma parte con plenos e iguales derechos la hermana República Dominicana. Constituye un privilegio para este servidor ser invitado ante especialistas, académicos, mujeres y hombres que han dedicado muchos de sus años como profesionales, catedráticos, investigadores, docentes, universitarios, provenientes de algunos de nuestros estados parte, así de los jóvenes estudiantes de diferentes partes de nuestra región, ya no digamos la participación de España, de Corea del Sur, que han disertado también en este importante coloquio regional 2016, metodologías de análisis aplicadas al proceso de la integración centroamericana, que se realiza precisamente en el marco del 30 aniversario de la firma de los acuerdos de Esquipulas I, y que en octubre próximo será, y que cumple los 25 años de la integración del Parlamento Centroamericano producto de dichos acuerdos. Centroamérica celebra este lustro con una Esquipulas vigente y más allá de una simple expresión, puesto que entraña una Esquipulas política, económica y social de los pueblos, tal como lo ha expresado y afirmado el Parlacén en su última década en particular. En este coloquio, que se han abordado metodologías de análisis aplicadas para el proceso de integración centroamericana, hemos visto una cobertura extraordinaria y detallada, no solo de reflexiones históricas, sino también de recomendaciones. Me gustaría en ese contexto iniciar con una verdadera reseña de lo que somos. Hace 140 años, los modernos seres humanos, empujados por el cambio climático de entonces, empezaron a migrar de su África natal y se repartieron por todo el mundo. Algunos grupos descubrieron cómo domesticar ganado y cómo sembrar granos y se hicieron sedentarios. Al hacerlo, cercaron sus campos para proteger sus animales y sus plantaciones de otros seres humanos. Ese ha sido nuestro sistema dialéctico como especie humana: migrar y construir muros. Migrar en busca de mejores oportunidades, migrar porque la madre naturaleza es hostil y construir muros para detener a los gigantes que nos amenazan el status quo. El himno centroamericano, tierra de paso entre dos grandes masas continentales, fue escenario de muchas migraciones de norte a sur y de sur a norte, desplazamiento de unas etnias por otras, intercambios culturales y muros levantados, el invisible y terrible muro de la guerra entre pueblos, luego otra
barrió con las culturas ancestrales y trajo consigo nuevos muros, el de la Inquisición, el más fiero de todos. Durante 300 años de dominio colonial, tuvimos procesos de migración interna y se construyeron los muros que hasta hoy en día nos separan. El Estado español en las Américas delineó las fronteras sobre las que hoy se asientan los estados nacionales que conforman Hispanoamérica. Centroamérica migró de la dominación extranjera a una república federal como de organización política, de la esclavitud de los negros a la libertad. Nuevos muros se levantaron, los muros del pensamiento conservador, muros construidos con el apoyo y aporte del superintendente británico de Belice, Mr. Chatfield, y dividimos a esa república federal en compartimentos estancos. Levantamos muros constitucionales y legales e hicimos nacer 5 estados nacionales. Desde ese mayo de 1838 hemos levantado muro tras muro, mientras con grandes discursos proclamamos la unidad de Centroamérica y seguimos migrando. La creación de la Organización de Estados Americanos, ODECA, en 1951, nos hizo migrar a una nueva forma de cooperación mutua, a un mercado común donde algunos de nuestros propios productos podrían fluir con cierta libertad. Era la época de la sustitución de las importaciones. Los textos ODECA o CAP estaban tratando de crear la idea en la niñez de pertenencia a un ente político mayor que los estados nacionales, donde nacieron. Pero se alzó el muro de la guerra entre El Salvador y Honduras, levantado en 1973. El proceso integrador pasó detenido por espacio de 18 años. El 25 de mayo de 1986, de conflictos que desangraban a Centroamérica, los presidentes con diferentes ideologías y formas de ver el mundo muy distintas, en un ambiente hostil producto de la Guerra Fría, fueron capaces de poner primero los intereses de sus países y de la región en conjunto para establecer el procedimiento para encontrar la paz firme y duradera y lograr la institucionalización de la democracia en la región. Su voluntad política fue ratificada con los acuerdos de Esquipula I y Esquipula II y con la firma de la paz en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. En Esquipulas, Guatemala, migramos de la guerra a la paz, de la división a la integración. En 1991 construimos el sistema de la integración centroamericana SICA sobre las bases fundacionales de la ODECA. Superar lo intergubernamental es verdaderamente un reto, desde una perspectiva centroamericana. Parece obvio que el Parlacén, surgido de Esquipulas, pudo desempeñar un papel mucho más dinámico y de iniciativa en el proceso de integración en la región, dado la manifiesta preponderancia de los métodos intergubernamentales que actualmente imperan en dicho proceso y la debilidad intrínseca del mismo. Se hace imprescindible que el Parlacén adopte una actitud muchísimo más activa y decidida que la que se ha mantenido hasta la fecha. Le basta para ello con hacer uso de las notables competencias que le atribuye el artículo 5 de su tratado constitutivo, de nada más y nada menos que orientar e impulsar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos y proponer proyectos de tratados y convenios a celebrarse entre los países centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del área. Hacer un uso constante y decidido de dichas facultades será probablemente la mejor manera de ir conquistando progresivamente las facultades presupuestarias, legislativas y de control político de las que actualmente se encuentra prácticamente carente el Parlamento. Claro, para eso no solo basta reflectar, es necesario la voluntad política de todos los presidentes. Trascendencia de Esquipula, y hemos escuchado bastante sobre ese tema en estos 2 días de reflexión. Cuando algún día se escriba la historia política de Centroamérica del siglo XX, los acuerdos de Esquipula deberán ser recordados como el punto crucial que marcó el fin de una era de la cultura política regional
y aunque de manera más o menos simbólica, el inicio de otra. Equipulas, como resultado de una serie de factores internos de los propios países de la región y también por el influjo de factores externos, una suerte de etos global que había tomado fuerza a mediados de la década del 70 en el plano internacional, significó el inicio de una etapa donde la legitimación real o aparente del poder empezó a resultar tan importante como el ejercicio del pluralismo. En lo fundamental, Esquipulas supuso el primer acuerdo político de los países de Centroamérica que logró conformar un común denominador basado en los principios de la democracia. Antes de Esquipulas, este común denominador no existía, al menos claramente perfilado como pacto regional. Lo cierto es que solo después del segundo lustro de los años 80, una serie de factores sociales y económicos acumulados durante muchos años exigieron una puesta al día del discurso con la representación política y los procesos del poder social. Los principales logros políticos de los acuerdos de Esquipulas. En primer lugar, haber privilegiado la tesis de la negociación por encima de la tesis de la confrontación armada. Un segundo elemento crucial de aquellos días fue percatarse de que no era posible separar las soluciones de cada conflicto nacional y también que era imposible diseñar una fórmula regional generalizada para ser impuesta en cada caso nacional. Todos tenemos muchas cosas parecidas, pero también tenemos diferencias. Existe por ahí un tercer aspecto, menos obvio, pero igual de importante, que es el agotamiento de la institucionalidad tradicional para ofrecer elementos de solución, porque se encontraba en una etapa radicalmente distinta a la que existía cuando surgió la institucionalidad regional. Con respecto a la vigencia política de los acuerdos de Esquipulas, realmente al revisar cada uno de los puntos contenidos en los acuerdos de Esquipulas, se puede comprobar que los mismos mantienen su vigencia política, dado que en Esquipulas I, firmado el 25 de mayo de 1986, se formalizó la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica como máxima instancia para la toma de decisiones para analizar los problemas más urgentes en relación a la paz y el desarrollo regional y buscarle soluciones apropiadas. Respecto a la firma del acta contadora, pasando el tiempo, el proceso mismo no se limitó a mediar en la crisis centroamericana. Conscientes del valor de los intercambios constantes y las posibilidades que la unidad proporcionaba en la arena internacional, los países que integraron el proceso negociador se transmutaron en el mecanismo de Río. El nombre oficial que eligieron fue Mecanismo de Consulta y Concertación Política. En lo relativo a crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación como mecanismos institucionales para fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo, se decidió la creación del Parlamento Centroamericano, al cual, aun cuando no se haya dado el respaldo necesario para que haga decisiones vinculantes, sí es ahora la institución responsable de la conducción política del proceso de integración, con lo cual se aporta al fortalecimiento, profundización y agilización del proceso. En cuanto a que la paz en la región solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía, integridad territorial y la libre autodeterminación de los estados, es algo que sigue vigente en toda su dimensión. Centroamérica es mejor a más de 3 décadas de legislación. No hay duda sobre el tema. En efecto, de las angustias y temores de hace años, de las provisionalidades del mismo tiempo,
los desafíos, incluso ponderados en estrictos términos financieros, ya no son totalmente de otro orden e involucran a la agenda externa. Se va recuperando la confianza ciudadana en algunas de sus instituciones fundamentales. A este amplio espacio integrador han migrado Panamá, República Dominicana y Belice, 8 estados tratando de construir una zona de paz, democracia, libertad y desarrollo, en un mundo cada día más atribulado por la violencia y amenazado por el cambio climático. Cabe citar que el Parlacén reunió a parlamentarios, altos funcionarios y expertos de varias regiones del mundo en julio de este año, 21 y 22 de julio, en un importante foro sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y nutricional, el cual en su declaración de Guatemala destacó que unidos como región alzamos la voz reconociendo las pérdidas, daños y peligros que el cambio climático ha ocasionado y ocasiona a nuestro país, afectando la seguridad alimentaria y nutricional y hasta la vida misma de una de las poblaciones más vulnerables del planeta. Cuando toco este tema siempre menciono algo que suena dramático, pero que es muy real. Solo pensar que el 70% de nuestros pequeños productores agrícolas de toda la región padecen de hambre. Producen solo lo suficiente para medio comer y subsistir. Uno de los principales desafíos que enfrentan hoy los gobiernos centroamericanos y las instituciones de integración es cómo institucionalizar el proceso de integración que se está dando y cómo readecuarlo para que contribuya al desarrollo y a la democracia de la región. La nueva integración centroamericana presenta otras manifestaciones como la creciente unificación de los mercados laborales que realizan trabajadores y profesionales que han emigrado a otros países de la región en busca de mejores oportunidades y salarios. También cabe destacar la integración territorial que han desarrollado las poblaciones y autoridades locales en la zona fronteriza, basándose en especialidades productivas y características económicas que superan la noción de frontera, como la zona del Trifinio y el Golfo de Fonseca. Asimismo, destacan las inversiones intracentroamericanas e internacionales, así como una creciente integración empresarial y financiera. Todo ello parte de la renovada integración económica que no hubiera sido posible sin la nueva y después el Esquipula Sur 2. Otro reto muy destacado y el desafío comercial importante con la firma de los acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ya que para maximizar los beneficios de este acuerdo es necesario que Centroamérica actúe como bloque comercial y político. La región se ha comprometido a profundizar su proceso de integración, debiendo constituir como mínimo la Unión Aduanera Centroamericana, asegurando la libre circulación de personas y mercancías. En el pilar institucional y político de este acuerdo se destaca el funcionamiento de una comisión interparlamentaria con representantes de diputados del Parlamento Europeo, del Parlamento Centroamericano y de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde ya hemos tenido incluso las primeras reuniones de trabajo para la conformación de la comisión mixta. La finalidad es supervisar el cumplimiento de las metas sociales y de beneficios para la ciudadanía de este instrumento. Entre otros acuerdos con potencias comerciales, permitirá también a Centroamérica beneficiarse de la revolución digital gracias a la adopción de complementos analógicos y la implementación del acceso a Internet. Todo este concepto, resumiendo los diferentes elementos, nosotros proponemos verdaderamente un Esquipula 3, un verdadero Esquipula 3, como lo hemos planteado en el Parlacén y la Fundación Esquipula, que congrega a nuestros estadistas para preparar a la región ante los nuevos desafíos relacionados también con la defensa de nuestros migrantes en Estados Unidos de América, amenazados por la construcción de muros y las deportaciones. Eso sería el mejor homenaje a los padres fundadores de la paz, los presidentes de Esquipula 1 y Esquipula 2. Estamos también en un evento de movilidad académica centroamericana.
se ha discutido aquí ampliamente para fomentar el desarrollo de la dimensión centroamericana de la enseñanza superior y de la construcción de la ciudadanía centroamericana y promover así una cooperación multilateral. Ante esto se hacen los muros de la falta de homologación de títulos universitarios, como se dio el día de ayer, de leyes migratorias que tratan como extranjero indeseable al otro centroamericano. Es decir, en nuestras propias casas somos también extranjeros y somos también rechazados, indeseables. No puede ser así. Hay países donde incluso se le ponen tributos de hasta el 30% a los ingresos si no es residente y tampoco puede ejercer eventualmente su profesión. Estoy marcando realidades que significan dónde estamos. Estoy poniendo de relieve hechos concretos. Tenemos un mundo de posibilidades como sistema de la integración centroamericana. Estos años hemos sorteado situaciones difíciles en lo político y económico. Los problemas los hemos resuelto por la vía del diálogo político y el derecho internacional. Y el diálogo se logra con resultados extraordinarios participando en el diálogo y no huyendo del diálogo. Es participando en el diálogo para entrar en las propuestas, entrar en las resoluciones y no escapando del diálogo, porque escapando de las propuestas no se participa ni se compromete a una resolución. Solo así, conjuntos todos podemos construir verdaderamente el derecho comunitario. En este año 2016 se están conmemorando los 30 años de los acuerdos de Quipul y los 25 mencionados temprano en el Parlamento Centroamericano. El espíritu centroamericanista que puso fin a una década de enfrentamiento interno y que volvió a dar vida a un proceso integrador es el que debe inspirarnos. Por eso el punto 3 de este acuerdo hace nacer el Parlamento Centroamericano como uno de los mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia, el pluralismo. El punto 4 del mismo acuerdo, lo mismo, tiene una gran vigencia el día de hoy, a 30 años, porque es como un proceso metajurídico, va más allá de los tratados internacionales y las convenciones entre Estados. Que la paz, y dice, y cito, que la paz en Centroamérica, en América Central, solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase. Eso nos obliga a todos, pero más a la generación joven, porque quiero decirte, creo que nunca ha existido una generación joven tan preparada sobre el tema de integración como lo están haciendo ustedes. Y no me cabe la menor duda, incluso decirles que muchos de ustedes están más preparados en temas de integración que muchos que han llegado a ser cancilleres de la República y que se han preparado apenas en el ejercicio de su cargo. Y esa preparación no significa conciencia integradora, solo conocimiento. Ustedes tienen esa enorme ventaja y es por eso que tienen la obligación, el desafío de asumir esos retos. Por eso decía ayer, ojalá que ustedes logren alcanzar la meta de ser los cancilleres y los presidentes o presidentas de sus países, para que de esa forma podamos tener una verdadera integración ciudadana, más allá de los gobiernos, más allá de los estados, en su pura ejecución política. Un ejemplo que yo como orgullo siempre cito, el del poeta nicaragüense Rubén Darío. Ahora que hablamos de la homologación de los títulos universitarios, de todas las barreras que ha habido, mire, Rubén Darío recibió en El Salvador, de Francisco Gaviria, las cadencias del soneto alejandrino en lengua francesa y practicó la movilidad académica regional. Hablo de Darío también, no hablo por el orgullo, porque el nicaragüense sigue porque también está cumpliendo sus 100 años de fallecimiento. Lo debemos tener presente como un modelo de ciudadano centroamericano. Nació en Nicaragua, migró a El Salvador, allá aprendió de Gaviria. Trabajó en el periódico donde se proclamaba la Unión Centroamericana. Migró a Guatemala, donde hizo vida como guatemalteco. Colaboró asiduamente en el diario Centroamérica, periódico
hizo vida también en Costa Rica, donde vio nacer a su primer hijo, unionista centroamericano. Nos dejó un extraordinario poema que me permitiré leerle brevemente. Unión para que cesen las tempestades, para que venga el tiempo de las verdades, para que en paz coloquen los vencedores sus espadas brillantes sobre las flores, para que todos seamos francos amigos y florezcan sus oros los rubios trigos, y entonces de los altos espíritus en pos será como el arco iris la voluntad de Dios. Armados de ese poema, de los acuerdos de Esquipulas y de la voluntad de construir una ciudadanía integradora, debemos de romper las barreras, modernizar las instituciones, fortalecer las instituciones del SICA, la Secretaría General, el Parlacén, la Corte Centroamericana, e ir sentando las bases de una verdadera identidad y ciudadanía centroamericana. Ustedes, las nuevas generaciones, se lo merecen. Convoquemos a los gobiernos y a los pueblos para una Esquipula 3, que sea el foro de la ciudadanía y sus inquietudes, una Esquipula social, por una integración que llegue directamente a los hombres y las mujeres. Y la integración social también representa velar por las necesidades de los sectores menos favorecidos, de los más pobres, de los más golpeados, de las mujeres que sufren la violencia, de los niños que son víctimas del tráfico, de los hombres y mujeres del campo que ante el cambio climático están verdaderamente desamparados. Por ello, tenemos que asumir esos retos. Permítame hacerle una referencia breve para concluir sobre el contenido de la propuesta que podría ser claramente vinculada a la Esquipula 3. Primero, el encuentro del presidente de comisiones parlamentarias, el quinto encuentro ya de integraciones y confederaciones regionales en los congresos nacionales de Asamblea Libre de Centroamérica con la Comisión de Integración que ya se dio y creó Managua. La 33 cumbre del presidente y jefe de Estado del SICA, que se celebró el 5 de diciembre del 2008 en San Pedro Sula, Honduras, resolvió que los órganos del SICA procedan a realizar las reflexiones y el análisis correspondiente a la propuesta de Esquipula, así como a presentar el informe respectivo. Y eso se debe contener o debe estar estrictamente expresado e interpretado en el contexto de que no puede haber cambios verdaderamente favorables a la integración sin escuchar a los organismos de integración, sin invitar las reflexiones de los organismos de integración. De lo contrario sería como querer dar un golpe de Estado, no a los organismos, a la integración. El Parlamento Centroamericano, como tercer elemento, acompañado de los órganos comunitarios de la integración, instaló en su sede el Comité ad hoc con participación de secretarías y órganos del SICA para organizar conjuntamente el proceso de consulta y reflexión de la sociedad civil de cara a la Esquipula 3 y presentar un informe a la 34 cumbre de presidentes. Cuarto, el proceso de consulta y reflexión se realizó en cada uno de los Estados miembros del SICA. Participaron con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert 838 delegados, siendo un 20.29 de los participantes jóvenes de diversos partidos políticos y de organismos no gubernamentales. Yo creo que aquí todos quedamos claros y quiero decirles que tengan la seguridad que en Panamá en 10 días tenemos el foro regional de partidos políticos. Yo personalmente voy a cuestionarlos a todos ellos y preguntarles cuáles partidos políticos tienen el tema de integración como un tema de vigencia, de responsabilidad y de compromiso. ¿Cuántos tienen el tema de cambio climático? ¿Cuántos han representado la temática de la mujer, la capacidad de darle un factor vinculante a la participación de la mujer y de la juventud en su estructura política y en también la composición de los órganos municipales y legislativos en cada uno de los procesos de elección? Porque decirlo de otra manera es sencillamente autoengañarnos, es prometer lo que no están dispuestos a cumplir. Tienen que haber compromisos reales. Y en ese sentido, queridos hermanos y hermanas, el acuerdo de Esquipula 3,
vincula a los pueblos, informe propuesta a la reunión de jefes de Estado y gobierno de SICA, se debe destacar también la participación de prestigiosos internacionalistas y exsecretarios generales de los organismos de integración, así como rectores de las universidades. Y es extraordinario ver en este foro esa participación fraternal con los miembros de las diferentes universidades y con los estudiantes que no solo están como jóvenes, sino que están trabajando en su tesis y en su especialización dentro de las universidades y que, como decía uno de ustedes ayer, esperan que su trabajo constituya un aporte sustancial al desarrollo de la integración.